Muy bien, buenas noches a todas las presentes. Estamos en la clase número 12 del clase intensiva, el programa intensivo de capacitación en podología geriátrica. Gracias a todas las presentes. Vamos a iniciar la clase. Les recuerdo que va a quedar la clase grabada para que las demás puedan verla sin problema. Antes de iniciar, quisiera preguntar, ¿hay alguna duda, sobre todo en la clase anterior? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Gracias. Procedo a compartir la pantalla. Muy bien, vamos a iniciar ahora con lo que es el examen podológico del anciano. ¿Sí? El examen podológico, pues desde entonces se puede decir que el examen podológico como tal, su nombre lo indica, pues se realiza por el podólogo. Y se dice que se realiza por el podólogo porque en teoría el podólogo pues es el profesional en los cuidados de salud. Sin embargo, lo que hay que entender es que actualmente en algunos países de América, por ejemplo en México, no existe como tal la figura jurídica del auxiliar en podología, pero se entiende que es a través de diferentes caminos de certificación. Me atrevo a mencionarlo en este contexto porque estamos en un grupo privado y mucha de esta información se queda aquí en el grupo. Si yo digo lo que voy a decir a continuación en las redes, puede que me busque un problema. Así es que lo voy a hacer de forma diferente, de forma privada aquí en el grupo. Bien, sabemos que existe la figura jurídica. ¿Qué es figura jurídica? Que las leyes lo regulan. Hace años, muchos años, más o menos unos 25 años atrás, eh, no existía la figura jurídica del homeópata. Se entiende que el médico homeópata era única y exclusivamente aquel que podía cursar la carrera de médico cirujano, partero y homeópata en el Politécnico Nacional y se lleva el título. Después ocurrió algo muy curioso, que empezaron a surgir escuelas de homeopatía bajo diferentes normativas, tal vez con el auspicio de escuelas técnicas, bajo el auspicio de algunas instituciones educativas, y esto pues vamos a decir que produjo un problema deontológico, un problema, vamos a decir que legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora era el homeópata, tal y cual, sin haber cursado la carrera de medicina. Empezaron a surgir muchísimos homeópatas y ejercían la homeopatía libre de una formación formal, pues, en cuanto a medicina. Así es que había muchos, vamos a decir que fallas en el proceso, ¿no? El proceso de la consulta y cosas así. Esto fue necesario que intervinieran las autoridades y se reguló la homeopatía y apenas en el 2000, más o menos en el 2004 aproximadamente, surgió la carrera de la licenciatura en homeopatía, como vínculo aparte de la carrera de medicina. Y hoy día el homeópata ya está dentro de la Ley General de Salud en México y se le reconoce como médico. Incluso el licenciado en homeopatía, ya con las últimas reformas de ley realizadas hace un par de años atrás, en 2018 más o menos, eh, se dice que el homeópata puede prescribir el cuadro básico de salud de medicamentos
O sea, puede prescribir medicamentos alópatas, ¿sí? Y vamos, el podólogo, ¿qué pasó con el podólogo? El podólogo surgió como figura jurídica en el 2000 aproximadamente, pero no fue tomada en cuenta dentro de la Ley General de Salud, sino hasta aproximadamente en el 2012 más o menos. Y ahora ya está vinculado en la Ley General de Salud, ya está reconocido, pero los auxiliares de podología no. No hay nada que se vincule dentro de la Ley General de Salud a los auxiliares. Vamos, tenemos enfermeras, enfermeros de enfermería y auxiliar enfermero, eso sí existe, pero no existe auxiliar en podología. Sin embargo, vas a ver que hay una serie de diplomados por todo México, por toda la red, que te ofrecen diplomados. El problema con estos diplomados es que no te los ofertan de una manera honesta. Vamos, una verdad a medias también se instituye en una mentira. ¿Por qué digo esto? Muy fácil. Porque cada vez que tú vas a ver estos cursos ofertados, vas a ver que dice diplomado en podología, curso diplomado en podología y diplomado en podología. Eso no existe. Entiéndalo desde ya, no existe tal cosa como diplomado en podología. Entonces, ¿qué es lo que te ofertan? Bien, si a ti te dicen, señor, le vendo este seguro de gastos médicos y va a cubrir en tal y tal situación, pues ándale que de repente cumples con el plazo que son 3 meses de rogarle a Dios que no lo necesites y ya lo necesitas y entonces la aseguradora a través de sus abogados se va a encargar de no pagarte, de hacerte la cansada cardíaca y pues ahora resulta que no y mira esta cláusula y mira esta cláusula y te transan, te mienten. Estos cursos, ¿por qué te ofertan diplomado en podología cuando no es un diplomado en podología? Es una certificación en auxiliar en servicios, fíjense, servicios auxiliares de quiropodia. Así dice el certificado, servicios auxiliares de quiropodia. No dice prestador auxiliar de servicios, no, porque ni siquiera menciona, no te da un rango como un título. Prestador de servicios, no, dice prestación de servicios auxiliares de quiropodia. Se refiere a la función que tú realizas, no se refiere a tu persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú te sientas y lees la norma? Te das cuenta que dicho certificado te va a convertir, perdón por lo que voy a decir, pero así es, si lo lees puntual. Actualmente en México no existe ningún diplomado en podología. Ese que recibes te va a convertir en una especie de servidumbre del podólogo. ¿Por qué? Porque ese certificado dice allí que debe de valorar el podólogo y luego el podólogo te debe de dar instrucciones y darte luz verde. Una vez que terminas la quiropodia, el podólogo debe de revisarte y firmar. Pregunto, ¿y como para qué quieres eso? ¿Como para qué perder tu tiempo y gastar dinero? Porque no es barato, es caro. ¿Sí? Andan alrededor de 12,000, 15,000 pesos los certificados. ¿Como para qué? Para estar, como quien dice, bajo el auspicio de un podólogo. Entonces te engañan y te dicen, aumenta tus ingresos y te la hacen ver como que tú vas a trabajar sola, ¿no?
Entonces, no, eso es mentira. El otro aspecto es todos esos certificados que se reciben bajo la norma 1417 0333, que ya no existe, todas esas normativas del CEP Conocer, que incluso tienen validez en el extranjero, tienen validez en el Ecuador, Guatemala, que otros países, no recuerdo bien, pero hay por ahí alguno que se brinca. Creo que Guatemala no, El Salvador, Costa Rica, hay varios países donde son válidos los certificados. Y vamos, si ustedes viven en un lugar donde la podología no está bien reglamentada, pues les conviene, ¿no? Porque como no está bien reglamentada, pues el ejercicio como tal ya es diferente, pero aquí en México no. Aquí en México es diferente. Entonces, dice ahí la normativa, en la cual certificado avala las capacidades de la persona para realizar un servicio podológico, bla, 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 y funciones para la cual no se requiere título y cédula. Fíjense lo que dice ahí el certificado en la primera línea cuando se presenta la norma. Dice, para todas las maniobras de atención que no requieren título y cédula. Así dice. Entonces, recuerden que lo que no está escrito no existe. Y cuando está escrito, tú lo citas y es derecho. Entonces, como esa norma dice que no se requiere título y cédula para realizar ese servicio, entonces, ¿como para qué necesitas tú un certificado? Si ni siquiera necesitas título y cédula. Lo que estoy diciendo es, prepárense, diplomados, cursos, etcétera. Vas a realizar una función la cual, en teoría, tienes que estar bajo las normativas vigentes de cada lugar. Aquí en México sacas un permiso de salón estética con servicio de pedicura y te pones a trabajar. Salón estética y servicio de pedicura y a trabajar. Oiga, pero luego Cofepris, no, miren, les voy a decir la realidad y ni modo, esto es puro azar. Se los digo transparente, claro. México carece de verificadores Cofepris. En zona occidente, que corresponde a todo Jalisco, tienen 5 verificadores para todo el estado. ¿Ustedes creen que van a caer a verificar todos los salones estéticas? Les voy a decir cómo es que Cofepris les cae allí. Ni modo, es parte de, les voy a decir cómo. Una envidiosa, casi no hay, ¿verdad? Una envidiosa pone dedo, llama a Cofepris y dice tal y cual, ¿verdad? Y ahí mínimo te cae, ¿no? A verificar. ¿Sale? Entonces, si no hay mala pata para eso, sigan trabajando y se acabó. Yo diría la opción es estudiar podología, pero está al alcance de la mayoría porque la triste realidad es que estas escuelas antes eran económicas, ya no más. Ya tienes que pagar alrededor de 3,000 pesos mensuales, cuando una licenciatura en psicología pagas la mitad por ella, ¿verdad? Pero bueno, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, por eso doy la introducción para diferenciar de lo que es la pedicurista que está capacitando a, en teoría, de lo que es el podólogo. ¿De acuerdo? ¿Hay una duda en cuanto a lo que dije? No, profe. No, profe. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a seguir adelante. El hecho de que ustedes estén presentes aquí y lo que ustedes aprenden, en teoría, lo que yo les enseño son situaciones no invasivas. Por lo tanto, estas situaciones no invasivas no están dentro del uso exclusivo de la medicina o de la podología. Por lo tanto, ustedes pueden verificar esas maniobras. ¿Sí? Estoy hablando de situaciones como, por ejemplo, la quiropodia, la tensión del pie del anciano, desbridamientos, terapia fotodinámica, reconstrucción unguial medicada, el uso del ácido nítrico y un largo etcétera. ¿Sale? Entonces, ahora, retomando el asunto de la situación de la exploración del pie del anciano,
Hay que entender que para el momento adecuado, el personal de salud puede solicitar la intervención del podólogo. Le es indispensable conocer su función específica en geriatría. Digo esto porque hay personas que ni siquiera saben de la existencia de los podólogos, ¿verdad? ¿Y eso qué es el podólogo? Muchos no saben. Entonces, mucho menos van a saber que el podólogo también se puede dedicar al pie del anciano, ¿verdad? Entonces, como podólogos y como personal, como alumnos en formación, pues se pueden dedicar a la atención del pie del anciano, ¿sí? Y esto entonces nos va a poder o nos permite evidenciar una serie de cosas. Puntualizo, aquí en México, el podólogo, todavía hay lugares que no conocen qué es un podólogo, pero en cierta ocasión hubo un escándalo aquí en el club de fútbol del Chivas, donde se echó de cabeza ahí a una pseudo podóloga que daba masajes con final feliz y por ahí se pelearon y sacaron los trapitos. Y es pseudopodóloga, según me refirieron, ni siquiera era de adeveritas, ¿no? Entonces, pero por lo menos nos hizo mala propaganda, pero la gente nos conoció. Entonces, tienen que entender que a veces la propaganda mala o la morbosa es la más rápida, ¿sí? Ahí está. Entonces, el interés de los diferentes exámenes realizados por el podólogo, las diferentes técnicas, diferentes herramientas en las que dispone el podólogo actualmente, las especificidades geriátricas de los tratamientos podológicos. Por lo tanto, vamos a iniciar con el interrogatorio. ¿Qué nos permite el interrogatorio? Permite precisar el motivo de consulta. Lo que debemos entender ante la situación del motivo de consulta es que a veces no refleja el motivo de consulta con el padecimiento actual. ¿Qué significa esto? Que a veces hay pacientes que, vamos a ver, su motivo de consulta, es que me duele esta parte aquí lateral del pie porque últimamente he caminado mucho. Pero entonces al hacer la exploración, te das cuenta que existe, por ejemplo, una onicomicosis. Y él dice, eso ni siquiera le di importancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primeramente es eso. Luego, el concepto de dolor, que el anciano no siempre está en disposición de expresar claramente y de forma espontánea, ¿sí? Entonces, ya el anciano está tan acostumbrado a veces en cuestiones de dolor, oiga, ¿y dónde le duele? No, pues ya que no me duele, ¿verdad? En vez de ser específicos con la pregunta, dígame si duele aquí. No, pues ya en todos lados me duele. Ya quisiera saber yo que no me duele. Ellos mismos minimizan el hecho, por eso dicen que no siempre está a la disposición de expresarse clara y de forma espontánea. Por lo tanto, tienes que irlo guiando, ¿verdad? Para que al final resulte que en efecto hay un síntoma importante de dolor, pero en una zona en la cual sospechas un síntoma, ¿eh? Un antecedente de caída durante los 6 últimos meses, considerado como un factor de riesgo de caída. Esto significa que anciano que se cae una, anciano que se cae dos. Entonces vamos a estar muy alertas a ese aspecto. Ya estuvimos viendo el apartado de las pruebas de riesgo de caída. Acuérdense, si ya hiciste la práctica de la evaluación de riesgo de caída, ya no lo sueltes. Ya usa eso y de repente vas a ver que hasta casi te vas a volver experta en eso, ¿no? Miedo a caer, que tiene la repercusión sistémica sobre la estática y la dinámica de la caída, ¿no? Es como los postquirúrgicos, sobre todo cuando son menores de edad.
Hay veces que los postquirúrgicos menores de edad no les haces entender que el hecho de que tenga allí una pequeña cicatriz y unos cuantos puntos no es tragedia, y vas a ver al niño doblado con miedo y va a decir, ay, me duele, y ay, me duele, y muchas de las veces no le duele, lo que tiene es miedo. ¿Sí? Entonces, aquí en la situación del adulto mayor es algo similar. El miedo a caer puede producir muchísimas situaciones de estrés en la que prácticamente el paciente se abstrae y a veces dice, no, 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 a mí aquí déjenme, y aquí déjenme, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es sobre la estática y la dinámica de la caída. El pasado médico quirúrgico del paciente. Volvemos a ese hecho, ¿verdad? Hay pacientes que dicen, no, ya tuve una intervención aquí, allá, y etcétera, y pues ya eso ya no le doy importancia, ¿no? La desnutrición, hay que recordar que el anciano puede tener muchísimos cambios del apetito, que en el proceso del envejecimiento hay atrofia de los epitelios, sobre todo lo que es la cuestión del tubo gástrico, de toda el aparato digestivo, pero principalmente los epitelios sensitivos, vamos. Es común cuando asisten a los asilos y que le preguntan a los ancianos, oiga, ¿y qué tal está la comida de aquí? No, pues así nomás. Pues no, muy desabrida. Y uno dice, bueno, pues ¿qué pasa aquí con el personal? ¿No se esmera en hacer una buena comida o qué pasa? No, lo que pasa es que ya el anciano muchas de las veces ya ni siquiera tiene la sensación del sabor, ya todo le sabe a cartón, y esa es la situación. A veces hay situaciones también psicológicas, de estrés, demenciales, y eso también va a evitar que el anciano sea cooperador en la situación de sus alimentos. Por eso pueden llegar a tener desnutrición. Aún los ancianos que tienen una buena calidad nutricia de alimentación, todavía está el hecho de la atrofia de los epitelios de absorción en los intestinos. Sí, disminuye la capacidad de absorción de nutrientes. La demencia, el tiempo de marcha cotidiano fuera de domicilio, si es que lo hace. El perímetro de marcha, ¿verdad? Si es normal, si son pasos cortos, etcétera. Las terapéuticas medicamentosas. Hay medicamentos que pueden producirle cansancio y letargo. O sea, todo eso hay que valorar. ¿Sí? Entonces, un sedante muscular, pues obvio que ya no va a querer moverse el anciano, ¿verdad? La utilización de una ayuda para la marcha, comprobar que esté en buen estado. La práctica de una actividad física. Entonces, el hecho de llegar a una situación así no significa que el anciano quede en inutilidad, sino que debe de tener una actividad física. Luego, examen clínico en descarga. Riguroso y metódico. Cuando hablamos en descarga, estamos hablando del paciente que no está de pie, puede estar sentado, no está apoyando. Riguroso y metódico incluye una revisión neurológica para identificar una alteración de la sensibilidad superficial profunda, el tono, movimientos anormales. Entonces ya algunas de ustedes me expresaron su inquietud y dijeron, yo quiero comprar el monofilamento para hacer una prueba, etcétera. Ok, está bien. Sin embargo, no necesitas del monofilamento para hacer pruebas de esta naturaleza. Hay otras metodologías que tienen efectividad, tienen gran sensibilidad de la prueba. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ver esta situación de la exploración neurológica y cuál es la alternativa que se puede utilizar sin necesidad del monofilamento. Y como dije, tiene un gran grado de sensibilidad esta prueba. Una revisión vascular, la palpación de los pulsos peditibial posterior,
que son los pulsos más importantes. Sí, desde luego en el anciano dichos pulsos pueden estar alterados pero presentes. Una revisión cutánea para identificar lesiones cutáneas mecánicas que llegan a ser frecuentes en los ancianos, sobre todo en los miembros superiores. Se andan golpeando prácticamente en cualquier lado, ¿sí? Que son las lesiones cutáneas mecánicas, derivadas siempre de un trastorno estático, de un problema de calzado mal adaptado, etc. En cierta ocasión recibí un paciente, me lo llevó una hija, y dice: es que mi papá siempre ahí trae una herida y nomás no se le puede cerrar. Ya verifiqué y todo, y señor, no, pues no es diabético, etc. Dije, bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Se descalza, volteo, veo sus guaraches, porque traía unos guaraches así de como de piel muy, muy duros. Y entonces le dije: oiga, ¿cuántos zapatos tiene? Y ya me dice: nada más esos. ¿Cómo que esos? Sí, esos son los que uso siempre. Ya tengo más o menos un par de años con estos zapatos, ¿ya? Y entonces los tomo, los verifico, y al hacer la curación y calzarlo, la correa posterior del guarache es lo que le provocaba la herida. El propio zapato era la causa. Y entonces instruía a la hija: señora, es que el problema de la herida de su papá, pues no es su papá, es el zapato, entonces cómprele otros. Entonces fíjense cómo detalles que llegan a ser tan absurdos, pero son reales, a ese grado, ¿sí? Lesiones cutáneas infecciosas, lesiones cutáneas inflamatorias, presencia de cicatrices, el grado de humedad, la coloración, la temperatura anormales del pie, modificaciones relacionadas con la edad, la atrofia de la almohadilla plantar, si la piel es fina, brillante, etcétera. Todo eso se debe de verificar. Incluso en la actualidad ya hay podólogos que ya tienen en su consulta diaria la cámara termográfica, la cual es un excelente predictor de lesiones futuras en el pie, sobre todo del anciano. Cámara termográfica sencillamente toma una imagen y ponen la analítica en colores de una gráfica de las diferentes temperaturas del pie, en la cual zonas que decrecen en 1 grado o 1,5 grados de la temperatura promedio es un predictor de lesión temprana. ¿Vale? Entonces, el mero hecho de una fotografía con cámara termográfica ya nos ayuda a adelantarnos a que ese paciente va a tener una lesión prontamente, ¿sí? Bien, continuamos con el apartado de la exploración. Bien, para localizar estas afecciones, se revisarán las caras dorsal y plantar del pie, también los espacios interdigitales, donde a menudo se encuentran microfisuras, que a veces son ya focos infecciosos y pasan inadvertidos. Zona mal aireada, higiene insuficiente de estos espacios, etcétera, puesto que el paciente anciano suele tener dificultades para alcanzar sus pies. El estado de las faneras, piel y uñas, faneras, ¿sí? Piel, uñas y cabello, esas son las faneras, se absorben, puede observarse meticulosamente en busca de afecciones que puedan ser fuente potencial de infecciones, dolores capaces de alterar el equilibrio estático dinámico del anciano, por ejemplo, una onicogrifosis, una uña encarnada, etcétera. Entonces debe de ser enfocado a esos hallazgos. Entonces es importante valorar el dolor que generan esas afecciones. En efecto, el dolor puede dar lugar a un modo de andar o a una posición antiálgica, origen de desequilibrio. Entonces, el mero hecho de evitar esta situación del dolor modifican
la postura y esto puede ser un factor de reducción de la velocidad, de la calidad de la mancha, por lo tanto, esta reducción voluntaria de los parámetros de la marcha del anciano van a producir círculos viciosos, el cual va a llevar a un declive de consecuencias muchas veces dramáticas, lesiones, etcétera, ¿sí? Entonces es importante estar al pendiente precisamente de esas situaciones de la alteración de la postura y de la marcha del anciano. Eso nos lleva entonces al estudio morfológico que es comparativo en ambos pies. Como vimos, analiza la cara lateral, perfil, interno y externo. Este examen permite evidenciar la acentuación del pie cabo. ¿Qué es la acentuación del pie cabo? La acentuación o la disminución. Obsérvese cuando el paciente se sienta ahí en el sillón, ¿cómo es la actitud de su pie? Una exagerada concavidad plantar. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner las manos en la parte anterior del pie, ahí en las cabezas metatarsales. Vamos a empujar ligeramente y vamos a ver si hay una acentuación o desnivelación. Vean, aquí, ahí está. Hay una gran disminución de la desnivelación. Dice uno, ¿no? ¿Cuál pie cabo, verdad? Aquí en teoría es cabo, pero luego cuando haces, no, pues resulta que es un pie plano flexible. Tiene allí una patología de flexibilidad. Entonces, en teoría, cuando haces esta maniobra, no debe de pasar la desnivelación considerada como fisiológica. Cuando se sitúa entre 2 o 2.5 centímetros, dice 2 traveses de dedo, sí, 2 grosores de dedo. ¿Vale? Entonces, imagínate que empujas el pie y más o menos se eleva hasta aquí y queda aquí un espacio, ¿sí? De unos 2,5 centímetros. Eso es lo fisiológico, lo normal. Esa es la razón por la que se recomienda que el calzado debería de llevar un tacón aquí aproximadamente de esa medida, 2.5 o 3 centímetros. Porque de esa manera la desnivelación es fisiológica aquí y no es en exceso, ¿verdad? ¿Sí? Es importante. Entonces, quiero ver si utilizo aquí una herramienta. A ver si me funciona. Ahí está, vean. Más o menos ahí se va a nivelar el pie. Ahí se nivela. ¿verdad? Ahí. Eso sería lo normal. Por eso se dice, no es bueno utilizar flats, porque utilizar los zapatos flats como tal puede traer traumatismos, ¿de acuerdo? Bien, ahora. Ahí está. Eso sería un flats. Va a tener un exceso de trabajo. Las fórmulas metatarsianas y digitales. Las fórmulas. A ver. Aquí está. Hago un paréntesis aquí. Hago un paréntesis. ¿A qué se refiere eso de las fórmulas metatarsales y digitales? ¿A qué se refiere? Cualquiera de las que están aquí presentes. Es una clase que ya vimos, ¿eh? ¿Nadie recuerda lo que son las fórmulas metatarsianas y las fórmulas digitales?
¿Se acuerdan cuando vimos por ahí unas radiografías del pie? Medimos los largos de los metatarsos, que debería de haber una curva, un polígono no muy sensible, y medimos la relación de los largos de los metatarsos y la relación de los largos de los dedos. ¿Se acuerdan a qué nos referimos con estas fórmulas metatarsianas y las fórmulas digitales? ¿Es lo de los arcos, profe? Ajá, sí, sí. ¿Y cómo se les llaman a esa relación de los largos de los tarsos? ¿Se acuerdan? Porque quizás en los largos de los dedos sea más fácil recordar. Cuando el dedo gordo es más largo, cuando el segundo es más largo, ¿cómo se le llama? A esas fórmulas me refiero. La fórmula digital se refiere a el dedo hallux más largo, ¿cómo se le llama? ¿Es donde es el índice? ¿Cómo? El índice plus. Ah, exacto, esa es la metatarsal. ¿Y la digital? A ver, ya empezaron con la metatarsal, ¿cuál es? Y si alguien se acuerda de la digital, dígala. En la del metatarso es index minus. Ajá. Sí, index minus. Y luego el otro cuando es más largo, el principal. ¿Index qué? Y la combinación de los dos, ¿verdad? Acuérdense. Profesor, ¿es el pie griego? Ajá, el pie griego es aquel parte de la fórmula digital en el que el segundo dedo es más largo. Y cuando el primer dedo es más largo, ¿cómo se le llama? Pie egipcio. ¿Es el plus minus? Egipcio. Y cuando los dos son del mismo largo, ¿ok? Es egipcio, griego y cuadrado, ¿sí? Cuadrado. Exacto. Y de las fórmulas metatarsianas, ya dijeron el index minus, ¿cuál otro? Index minus es aquel en el que el primer segmento, el primer radio, es más corto. Por eso es index. Index minus. Index. De hecho, del index de ahí viene la palabra latina índice, ¿verdad? El que está en los libros al principio. Entonces, index minus, ese primer radio del primer segmento es más corto de lo normal. Ahora, cuando es más largo, Index plus. exacto, index plus. Y cuando es sensiblemente igual al segundo, es combinación de los dos términos, index plus minus. Ahora sí, ya se recordó lo que son las fórmulas metatarsianas y digitales. Sí, profe. Muy bien, entonces no olviden darle una repasada, porque eso es importante. Los trastornos estáticos de la parte anterior del pie, acuérdense que ya vimos lo que es un antepié aducto, ese pie en forma de riñoncito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? El hallux valgus, punta del pie redondo, etcétera. Entonces, no hemos visto las deformidades de los dedos, pero se pueden resumir en dedos en garra, dedos en martillo, dedo en mazo, ¿sí? Dedos supraductos, infraductos, clinodactilias. Son las principales deformidades de los dedos. Los edemas es traumático linfático vascular, la posición transversal, punta talón, etcétera, y nos refiere aquí, figura 2.
posición transversal de la punta del pie y del talón. ¿Qué es lo que observamos aquí? Llega tu paciente, lo sientas en el sillón, bien cómodo. Vas a poner una línea imaginaria que pase a través de todos los metatarsos, las cabezas metatarsales, y luego otro que cruce por la cresta del talón. Vean que son dos planos diferentes. Vamos a decir que este plano está horizontal y este no. Eso significa entonces que no hay una buena posición punta-talón. Y esto puede obedecer a múltiples situaciones, desde cuestiones reumáticas artríticas, deformidades traumáticas o incluso llegan a ser situaciones congénitas, ¿no? Desde nacimiento. Entonces, obsérvese cómo puede existir efectivamente una falta de concordancia. Este examen se completa con una exploración tendinoaponeurótica en función de las afecciones indicadas. Esto es decir, vamos a palpar el pie, vamos a extenderlo, vamos a flexionarlo y vamos a registrar las reacciones. ¿Sí? Bien. Todo esto debe de involucrar, como ya mencionamos, fondo del espacio interdigital. Sí, la palpación en el fondo puede localizar un dolor. Hay dolor, eso vamos a decir que es un neuroma plantar. Y hay varias clases de situaciones de neuromas. Un neuroma es una afección que se da cuando uno de los metatarsos choca contra otro y en ese proceso está pellizcando los nervios que pasan allí entre las cabezas metatarsales. Ese pellizcamiento crónico va a hacer que el dicho nervio se hipertrofia y forma una masa directo sobre el nervio, al que se va a llamar neuroma. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos una búsqueda, tenemos que buscar tipos de neuromas. Aquí está la definición. Sí, tipos de neuromas. Tipos de neuromas. ¿Sí? Entonces hay que estar al pendiente. Son neuromas. Ya en cierta ocasión, en un curso, me tocó que me entregaron una tarea y me trajeron ahí, y muy bonita, por cierto, bien completa, pero me la dijeron de tipos de neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante valorar entonces esos espacios interdigitales entre las cabezas metatarsales para la determinación de dichos neuromas. Y ahorita les voy a compartir una imagen, a ver si ahí les va, para la cuestión de lo que son los neuromas. ¿Vale? A ver si ya la tienen a la vista. Sí, profe. Perfecto. El más común es entre el espacio digital. Entre el tercer y cuarto espacio va a haber un dolor, sensación de quemazón, y sobre todo cuando agarras todo el pie y lo presionas de tal manera que choque una cabeza contra otra, se despierta el dolor. Ese es el más común, el neuroma de Morton. Ese es el más común.
Menos frecuentes los otros, ahí en el quinto espacio, Iselin, ¿sí? Segundo espacio, Hauser. El primero, Hutter y Joplin externo. Este neuroma Joplin muchas de las veces da problemas y el podólogo no entrenado no cae en cuenta que ese paciente que le dice, oiga, es que siempre tengo un dolor allí y ese dolor me corre y va para adelante y te dicen, es que yo creo que es la uña encarnada y luego haces espiculectomía, limpias y todo y me sigue doliendo y duele y duele y duele, pues resulta que no, hay una inflamación de ese nervio, ¿verdad? Allí en esa parte pasa el paquete vasculonervioso. Y muchas de las veces la inflamación traumática de esa zona ya no deja percibir al paciente que el problema desapareció en surco. Y ahora se lo sigue atribuyendo. Y dice, y me sigue doliendo, ¿verdad? No. Entonces puede ser eso. Entonces tenemos el neuroma de Joplin, Hutter, Hauser, Morton e Iselin. ¿De acuerdo? Entonces, grábense esa imagen, hay que siempre estar al pendiente de la clasificación de esta naturaleza. Luego, el sistema aquileo calcáneo plantar, básicamente para identificar que es un espolón calcáneo. Sin embargo, identificar un espolón calcáneo es un asunto azaroso porque se nos dice que alrededor del 80% de los espolones calcáneos son asintomáticos. Luego entonces son hallazgos radiológicos accidentales. Pues resulta que se dio un golpe, etcétera, y vamos a hacer una radiografía. Se hace la radiografía lateral simple. No, pues no hay ninguna fractura, pero mire, apareció un espolón calcáneo, ¿cómo la ve? Entonces, un bajo porcentaje de los que tienen espolón calcáneo van a experimentar dolor aquileo calcáneo plantar. ¿Sí? Entonces, es muy improbable. Los tendones de los músculos elevadores en busca de tenosinovitis de uno de estos músculos, sí, el mero hecho de ponerse de puntita, por ejemplo, ahí puede despertar dolor. Entonces, el estudio articular y muscular es otra parte importante. Vamos, la disminución de la flexibilidad articular a veces se ve por la comparación de un pie contra otro, por ejemplo. Ahora, la disminución de la fuerza, del tono, de la masa muscular, son modificaciones fisiológicas ligadas a la senectud. Entonces había un paciente casi de 80 años de edad, donde el geriatra pues le empieza a hacer estas situaciones de pruebas, disminución de la fuerza, el tono, etcétera. Entonces sienta al paciente, lo sienta, le dice, deme sus manos, entrelazan los dedos, las manos, médico y paciente anciano, casi 80 años de edad, y le dice, jale con fuerza y trate de moverme, ¿verdad? Pues el anciano jaló con tal fuerza que prácticamente arrastró al médico, ¿ah? Lo movió, casi se va de frente. Entonces imagínate un paciente 80 años de edad y con esta fuerza. Eso dice mucho en la situación de el estado de salud de la masa muscular. La repercusión sobre la marcha y las alteraciones del equilibrio necesitan un examen sistemático de las articulaciones.
de los músculos que desempeñan una función importante en el movimiento del pie durante la marcha, la estabilidad lateral y antero-posterior del pie, es decir, cómo se comporta el pie a la hora de caminar, talón, punta, o cada paso que da es nada más punta, ya ni siquiera usa talón, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo en la situación del estudio de la marcha. El estudio articular incluye una exploración sucesiva del juego de las diferentes articulaciones. La articulación taloclural, lo que es la tibiotarsiana, ahí es donde empieza el tobillo, la tibiotarsiana. Permítanme. Ahí está. Esta articulación tibiotarsiana puede provocar la caída porque el pie queda pegado al suelo, sino que también limita la estrategia del tobillo y por lo tanto las posibilidades de recuperación en situaciones de desequilibrio son mínimas, ¿verdad? Entonces imagínate ese pie que no logra levantarse por completo, un problema. Entonces aquí tenemos la articulación subastragalina. Vean aquí el examen simple. Flexión dorsal taloclural. Flexión plantar taloclural. Y hay que registrar los ángulos, ¿verdad? A ver. La movilización subastragalina en valgo y en varo. Valgo y varo. Recuerden el ángulo, un ángulo interno que lleva el tobillo hacia adentro es valgo. Y el tobillo que lleva el ángulo de tobillo afuera es varo. Y ahí está. Movilización subastragalina en valgo y en varo. Estas articulaciones, como tal, aquí la locrural y la subastragalina en valgo y en varo, son las principales. Sin embargo, hay que recordar estas articulaciones, ya las vimos. ¿Se acuerdan de la articulación de Chopard, de Linksfrak, que sirven como medios de frontera entre el medio pie y el retropié? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La articulación metatarsomalángica del dedo gordo del pie, las articulaciones interfalángicas. Entonces, no nada más lo que es el mediopié y el antepié, ahorita vamos a ver los movimientos, sino también de las interfalanges. El procedimiento de la doble pinza que permite apreciar la calidad del aparato sesamoideo y una insuficiencia longitudinal del primer radio respecto al segundo significa que vas a tomar el dedo grueso con dos dedos apinzándolo y vas a hacer una tracción y vas a valorar si dicho dedo tiene un chasquido, si se elonga, si tiene un movimiento excesivo, etcétera. Vamos a ver aquí. Ahí tenemos la movilización de la articulación transversal, pronación y supinación. Obsérvese. Entonces, todos estos movimientos son fisiológicos, supinación y pronación nos va a permitir la valoración de la articulación de Linksfrak y de Chopard. Movilización de la articulación tarso-metatarsiana. Acá arriba es el antepié y aquí es el medio pie, obsérvese. Acá es Linksfrak y acá es Chopard. ¿Sí? Lo que es inversión y eversión. Ahí está. Y aquí está la valoración en pinza, lo que habíamos dicho. Metatarsofalágica del dedo gordo, vean.
Y entonces ahí se valora precisamente el estado del dedo gordo del pie y su relación con los huesos sesamoides. ¿Sí? Bien, ahí procedimiento de doble pinza. Vas a sujetar con una mano entre dos dedos la base del primer dedo y la última falange. Y ahí vamos a valorar si hay laxitud o no. Ese es el doble pinza. Entonces de ahí nos pasamos al estudio muscular. La disminución fisiológica de la fuerza del tono y de la masa muscular participan en la pérdida de la respuesta postural. Entonces sabemos que mientras menos masa muscular, menos fuerza y menos tono, pues se va a alterar la postura. Sobre todo, alteraciones bruscas de equilibrio. El mero hecho de voltear rápidamente, porque escucha un ladrido, un ruido fuerte, etcétera, voltear rápido es suficiente para que algunos ancianos pierdan el equilibrio. Por esta razón, realizar un examen minucioso es esencial, especialmente para la identificación de una posible deficiencia de los músculos estabilizadores del tobillo y los que intervienen en la flexión y extensión del tobillo. Y para eso, el examen será normalmente global y evaluará las siguientes posibilidades. Flexión dorsal del pie. Ya vimos lo que es hacia el dorso, la flexión plantar, la aducción, la deducción, la supinación y la pronación. ¿Sí? Entonces esto nos permite valorar globalmente la normalidad de estas articulaciones y esto es predictivo la función articular. Luego viene, ya vimos lo que es el estudio en descarga. Ahora vamos a ver en carga. Este examen permite valorar la estabilidad del pie en estática, bajo la acción del peso del cuerpo. No se abordará de forma aislada, siempre irá precedido de un examen minucioso de los miembros superiores, de la columna vertebral, de los miembros inferiores. Siente, estando de pie en apoyo bipodal, los dos pies haciendo un contacto, se le permitirá que adopte una postura natural, sin forzarlo a que adopte alguna determinada, lo que él naturalmente considera, a fin de evidenciar rotaciones asimétricas, posibles adaptaciones tan frecuentes en el anciano, ¿verdad? El paciente es examinado de espaldas. Se observa cada talón fijándose en lo siguiente. La dirección del tendón de Aquiles que debido a una posible deformación puede llegar a subestimarse. Si el tendón es lineal, cae siguiendo una línea de carga, una columna, o está desviado. La posible exposición de la base plantar, que al estar luxada hacia adentro, sobre todo en personas mayores, desviaciones hacia adentro o hacia afuera, posibles masas grasas que pueden borrar los relieves, por ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo 1, el eje calcáneo tibial. Nótese el eje fisiológico. Tienes tu paciente ahí de pie, tomas fotografía y hay ya aplicaciones en tu celular, incluso que tienen ahí la mirilla en cuadrícula y ya te marca la línea. Y ahí te vas a dar cuenta, en verdad, esa línea imaginaria que representa una columna en equilibrio perfecto coincide con la línea del tendón pasando exactamente por el centro del talón. Entonces el calcáneo es difícil de apreciar a simple vista.
el examinador se colocará agachado aproximadamente a 1 metro de distancia a fin de tener una línea de los ojos del eje longitudinal del pie al mismo nivel. Si es como bueno, vamos a decir como lo hacíamos antes, ¿no? ¿Vale? Pero ya como les digo, ahí hay software ya en tu celular. Entonces aquí tenemos valgo de calcáneo, el valgo y el varo, ¿va? Adentro y afuera. ¿Sí? Y eso llega a ser evidente precisamente por la transposición de estas líneas. Entonces el examen se realizará tras una marcación anatómica trazada directamente sobre el pie. Como les digo, hoy día ya utilizamos el celular a través de una aplicación que mide las cuadrículas de la foto. Ahí está. Mitad de la parte superior de la tuberosidad posterior del calcáneo, mitad de la parte posterior del apoyo del talón. El ángulo de apertura de los pies es definido y constante aproximadamente entre 20 y 30 grados. El ángulo de apertura se calcula el ángulo formado por el eje de parte de la mitad del talón que pasa por la mitad de la tuberosidad calcánea y la vertical. Si el ángulo está abierto hacia adentro, nótense aquí. Estamos hablando de esta parte, de este arco, no más de 20 y 30 allí, como tal. Si es hacia adentro, es valgo, si es hacia afuera, es varo, así de simple. ¿Se entendió esta situación de marcar aquí? ¿Sale? ¿Se entendió? Porque sí, en cierto momento es difícil encontrar ahí el centro perfecto del talón, ¿no? En la práctica corriente, esta medida se puede realizar con un transportador de ángulos, ¿sí? Pero la manipulación de entre instrumentos no es fácil y carece de precisión. Entonces, la utilización de herramientas informáticas permite la definición y medición del ángulo más precisa en la foto. Por eso les decía que ya hay aplicaciones que tu celular lo puedes tener allí, donde literalmente te mide los ángulos que traza sobre la imagen. Saca centro del talón, mides ángulo, la propia aplicación te da la medida angular. Entonces es de mucho valor que instales una aplicación de estas, ¿sí? Medida de ángulos en imagen. Tenemos el asunto 2, la rotación del eje bimaleolar. De nuevo, la valoración de esta rotación con respecto al eje del pie es muy difícil de realizar directamente sobre el paciente. Entonces el podólogo va a utilizar la misma foto que la tomada para el cálculo del eje calcáneo tibial, esta misma, calcáneo tibial, ahí. Es la misma, pero esta valoración se lleva a cabo de forma de un índice de rotación. La marcación anatómica previa muestra el eje del tendón de Aquiles y el extremo exterior de los maleolos internos y externos. Vamos a ver, allí, nótese, aquí y acá, ¿sí? Vean cómo hay armonía ahí en las líneas, buscando los cóndilos, como tal, ¿sí? Y aquí, noten, rotación interna bimaleolar. Vean cómo las líneas se mueven hacia la línea, las líneas se mueven hacia adentro y aquí hacia afuera. Entonces se habla rotación interna, obsérvese, vas a sacar un cóndilo, la saliente más notoria del tobillo, la otra saliente, tiras una línea recta completamente, bien horizontal,
saca centro y en teoría centro debe de coincidir con centro de talón. Centro de esta línea bimaleolar, centro de talón y debe de coincidir en neutro. Aquí obsérvese que hay una rotación maleolar externa e interna. Entonces se habrá de calcular la relación entre la distancia del maleolo interno y el eje del tendón de Aquiles. Y se divide la distancia intermaleolar. La rotación interna del eje bimaleolar aumenta sobre la imagen la distancia entre el maleolo interno y el tendón de Aquiles. ¿Sí? Bien. En este caso, la rotación externa del eje bimaleolar disminuye sobre la margen de la distancia entre el maleolo interno y el tendón de Aquiles. Vámonos acá. Significa que se mide este ángulo de aquí, el G, este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Aquí está completamente, aquí está 90 grados, aquí el ángulo. Aquí ya no son 90 grados, aquí el ángulo se abre, y aquí el ángulo se cierra, noten. Aquí el ángulo abre, aquí el ángulo cierra. Por eso dice aquí que dice la rotación externa del eje bimaleolar disminuye sobre la imagen la distancia entre el maleolo interno y el tendón de Aquiles. Disminuye. Maleolo interno, tendón de Aquiles, este ángulo aquí, déjenme ver si lo marco. Este ángulo se mide aquí, entre este y este. Entonces note cómo aquí es diferente. Vean, aquí se abre, aquí se abre. ¿Sí? Y en el siguiente se cierra, ¿sí? Ahí se cierra, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, recapitulando, vamos recapitulando, permítanme. Aquí tenemos la medición del eje calcáneo tibial. Sacamos centro de talón y sacando la vertical por el centro debe de estar completamente perpendicular. Pero ¿qué ocurre cuando sacas centro de talón y la parte baja de la inserción del Aquiles? ¿Qué vas a hacer? Tocas talón de lado a lado, sacas centro y marcas. Luego buscas el aquileo, apinzas el aquileo, ahí el tendón de Aquiles lo apinzas con tus dos dedos, donde se inserta y allí pones al centro de esos dos dedos cuando lo apinces, ¿sí? Vas a marcar el otro centro, pasas línea recta y ahí te das cuenta. Tomas fotografía y cuando pases la línea al centro, ahí lo vas a ver. ¿De acuerdo? Déjenme ver si ahorita hago aquí lo que les estoy diciendo, permítanme. Déjenme hacer una prueba aquí. Ahí está. Ahí la voy a enviar al grupo.
Y ahí va, ¿sí? Este fue en gama avanzada, pero hay programas que te miden los ángulos, ¿verdad? Déjame ver si encuentro aquí para referírselas. Sí, hay varias aplicaciones ahí en la tienda del Google. Déjenme ver si esta es la apropiada y ahorita se las comparto. Vamos viendo. Ok. Vamos a abrir cámara. Vamos a abrir cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Y ahora ahorita se las muestro. Déjenme ver si ahí está. Ahí está. Ahora le voy a dar guardar foto. Guardar. Guardar como imagen. Ok. Y ahora me voy hacia atrás. Y la aplicación se llama Angle Meter 360. Angle Meter 360. Ahí está. Entonces les voy a compartir ahorita. Aquí está. Ahí está. Ahí nos mide los ángulos. ¿Vale? Sí, sí, pueden verlo en el grupo, por favor. ¿Verdad? Entonces es una herramienta sencilla, fácil, en tu celular. Marcas punto, con que pongas un puntito negro ahí donde va la inserción del aquilio, otro puntito al centro del talón, foto y ya pones los ángulos, ¿verdad? ¿De acuerdo? No sé si se entendió esto, chicas, de la valoración angular, sobre todo de medición plural, porque de bimalular es más difícil, pero para referencia podemos tener el taloclural. ¿Quedó bien claro eso? Sí, Bien, chicas, sí, entonces, profe. ¿sí? A ver, díganme con Sí, confianza, porque si no entendieron va a estar más difícil, ¿eh? sí, profe, quedó claro. Muy bien, entonces, chicas, este, supongo que todas tienen celular, ¿no? O sea, tienen acceso a datos, me imagino. Si no, pues difícilmente estarían aquí, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿sí se entendió qué aplicación utilicé aquí? Déjenme ver si se las puedo compartir. Ahí les va. Ahí les va. Ahí está.
Entonces, chicas, van a tener una semana para hacer una práctica. Vas a buscar un paciente, el que quieras, y vas a tratar de hacer una medición talocrudal. Y lo ideal es que utilices esta aplicación, este software que acabamos de ver, para que pongas ahí los ángulos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Si de repente dices, no, yo prefiero hacerlo a mano, ¿verdad? Ok, está bien. El hecho es que quiero que sepan cómo van a medir ese ángulo. ¿Sí, chicas? Bien. Entonces espero que se haya entendido, bien vamos a decir que es tarea, ¿verdad? Chicas, yo no sé si hay pendiente alguna otra tarea. ¿Hay pendiente alguna, recuerdan? La tarea que dejó de onicomicosis, investigar qué tan, um, cómo, qué tan, La no base encuentro la palabra. clínica. Ok, de qué tanto afectaba en la vida de las personas o si ponía en riesgo la vida de las personas, algo así. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Que les dije, a ver, quiero que averigüen si en efecto esa loca teoría que traen ahí algunos tranzas del marketing que nos dicen que en efecto la onicomicosis puede ser mortal. ¿Creen ustedes eso, que puede ser mortal la onicomicosis? Entonces les dije, sí, lo ideal es que investiguen, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si lograron hacer algo, chicas. Lograron investigar, si dieron pie con bola, qué sé yo. Pues yo de los artículos que leí, profe, bueno, decía que, bueno, no encontré un artículo en sí que dijera eso, o sea, ellos se enfocan más en cosas que al paciente lo pueden llevar a depresión, a sentirse excluido y todo eso. Donde yo escuché así que puede estar en riesgo es más como en la técnica de cómo se lleva a cabo el tratamiento para la onicomicosis. Porque, por decir, o sea, no sé, una persona que está haciendo el servicio no se cuida y le puede causar la enfermedad de aspargilo o cosas así. Sí, o sea, eso más o menos eso fue lo que, ajá, o sea, pero no, ajá, sí, digo, no encontré yo algo que dijera que sí ocasionaba la muerte. Decía que podía tener una onicomicosis aguda, pero nada más, o sea, no específicamente que sí ponía en riesgo la vida de la persona. Porque me refiero a que esta gente que está promocionando ese Food Trooper, así se llama el medicamento, Food Trooper, literalmente te dicen que la onicomicosis puede provocar la muerte. El doctor Perenganito de tal dice y aclara que la infección de onicomicosis puede invadir, pasar a través de la sangre y producir la muerte, así dice, vía sangre, infectar. ¿De veras hay alguna bibliografía de alguna naturaleza, micología clínica, infectología, que nos diga que la onicomicosis, un solo caso clínico que nos diga un paciente que murió por onicomicosis? Porque a través de la infección de micosis, de la infección de la uña, pasó a la sangre. Profe, ¿Verdad? yo no encontré ninguna base clínica que apoye dicha declaración, la verdad. Declaración. Ahí está. Nada encontré. ¿Qué pasa, chicas? Sí, gracias, Perla. Que ustedes, en el proceso de buscar, no encontré nada. No encontré nada que apoye dicha declaración, pero evidentemente encontré información que apoya lo contrario. ¿Sí o no?
Por ejemplo, dice, es una infección que se mantiene en la lámina unguial, la prevalencia está, casos clínicos, y jamás se reporta complicaciones. Y cuando sigues leyendo la bibliografía, dice allí, complicaciones. ¿Cuáles complicaciones? No hay complicaciones, ¿sí? Entonces, en ese evento, ustedes van a encontrar que en efecto no es así. Pero entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Sí, no encontraron nada que apoye eso, pero mínimo que pongan allí eh, tal documento dice, la onicomicosis es de prevalencia tanto por ciento de la población, la cual es únicamente un problema estético, sin riesgo de complicación mayor para la salud. Todas las bibliografías dicen que es un problema estético, nada más. Entonces, ¿cuál? Profe, sí, de hecho, lo que estuve investigando es que también lo que es en la piel, las manos y todo, pero no dice nada ni comenta nada de que pueda ser afectada o corriera el riesgo nuestras vidas, ¿verdad? Solo nada más lo que comentan que pues es en la piel, en los pies, o sea, en las uñas y todo esto, ¿verdad? No comenta nada riesgoso. Así es. Más vale. Con cuanto respecto a pie de atleta, onicomicosis y demás, no. Son otra clase de micosis diferentes. Lobomicosis, la casiosis, mucormicosis, son otro tipo de infecciones que son vía cutánea, subcutánea y que se van a esparcir a través de el sistema vía linfática, etcétera. Aún con todo, en los casos más graves de estas infecciones oportunistas por hongos, muy raros, muy extraños, se han reportado en el transcurso de 20 o 30 años 10 muertes de campesinos. Les estoy hablando ya al sur de México, que trabajan arrancando la fibra, la hojarasca, etcétera, se ensartan pequeñas astillas contaminadas del hongo, ellos mal comidos, mal nutridos, enfermos, se infectan, ¿verdad? Esa es la realidad, que sí ha habido situaciones graves de muertes por hongos, sí han sido pocos y han sido campesinos muy pobres de las regiones más pobres de México, por ejemplo. Entonces, nunca vamos a ver en Ciudad de México, en la Condesa, que un ingeniero murió por una infección de la casiosis, ¿no? Y a veces la gente vuelta loca ahí, la cándida, ¿cómo se llama? Auris. Uy, la cándida auris es tremenda, terrible, no hay ningún medicamento que la acabe, ¿no? ¿De qué estás hablando? Para que a ti te dé la cándida auris, primero debes de tener un problema de tu sistema inmune, diabético y otras cosas. Luego tienes que irte a los lugares grandemente húmedos, tropicales, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, etcétera. Debes de exponerte a la fuente contaminante y un etcétera. Es improbable que dicho superhongo acabe con la población mundial. Esa es una falacia, es una mentira. Sí, lo que podemos entender que a lo mejor hay pandemias o epidemias, nunca va a suceder la extinción humana. Nunca la extinción humana. Y lo voy a decir por qué. ¿Qué les parece que a lo mejor se extingue el 90% de la población y solamente sobrevive un 10%, ¿verdad? Y esto lo entendemos por el hecho de que los ciudadanos todos son diferentes, tienen diversos recursos, pueden tener a la mano terapias importantísimas de estímulo del sistema inmune, CAR-T,
terapia de estímulo de anticuerpos monoclonales, etc. Y terapias las cuales te cuestan alrededor de $500,000 al mes. ¿Quién puede pagar esas terapias, no? Un comerciante de sustancias, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién puede pagar esa cantidad por mes? 60,000 euros. 60,000 euros por mes. ¿Quién los puede pagar? Una mínima cantidad de la población. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Si hay una cura para tu enfermedad, lo que pasa es que ni en sueños la vas a poder pagar, ¿verdad? Entonces, esa es la situación del hecho de que se trata de que toda forma de infección nos va a llevar a la muerte, pues es mentira, y mucho menos con los hongos. Creo yo que es más probable que haya una situación difícil como una hambruna, la cual obligue a muchos gobiernos a almacenar granos, semillas y demás, y estos se contaminen con un hongo microscópico, ¿verdad? Como ciertas micorrizas, como el hongo negro, como el hongo se llama cornezuelo. El cornezuelo es un hongo que invade inmediatamente granos y semillas almacenadas y puede producirte la muerte. Entonces creo yo que más bien serían situaciones de envenenamiento y intoxicación masivas, más bien que infecciones. Ese hongo, el cornezuelo, se puede infiltrar en cualquier grano que tenga ligeramente humedad y rápidamente lo invade, y es difícil de detectarlo. Ese cornezuelo tiene un veneno que te produce todo un cuadro, convulsiones, furia, locura, demencia. La gente grita, se revuelca, tiene convulsiones, se arranca la ropa, quiere morder a los demás cuando se acerca, muy similar a lo que sería, por ejemplo, la rabia, la hidrofobia. Lo curioso es que esta infección intoxicación, envenenamiento por cornezuelo, hubo un caso histórico en un convento de monjas, ya no recuerdo el nombre del convento, no sé, lo voy a inventar, San Juan de Letrán, no sé, o Santana de no sé qué, hay que buscar las referencias históricas, donde enviaron a un exorcista al convento porque una monja tras otra, al parecer estaba poseída, endemoniada, porque tenía este cuadro de furia, se arrancaban la ropa, convulsionaban, mordían, intentaban atacar a otras, están poseídas por el demonio, y el demonio anda metido ahí en el convento y vamos a mandar a Monseñor no sé qué, que es exorcista. Pero este señor, aparte era naturalista e investigador botánico, no nada más era un cura. Y entonces él se dio cuenta que había una relación entre las que comían el cornezuelo y las que no. Aisló la causa principal y dijo la fuente es las que comen este grano. Y vio algo extraño en el grano y dijo, no, pues es aquí el grano venenoso, ¿verdad? ¿Sale? Entonces ahí está un ejemplo de cómo aún en situaciones de la oscuridad hay algunos seres que tienen sabiduría y encuentran la verdad. Entonces vamos, espero que esta clase del día de hoy les haya servido como tal, y nos vemos próxima semana con la clase número 13, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden de compartir, de preguntas y demás. Muchas gracias a todas, gracias por estar aquí, gracias a Rosalía por estar aquí como moderadora, como siempre, y todas las presentes. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Una disculpa que entré tarde, Bueno, pero la miraré la clase grabada. Sí, va a quedar grabada, nada más que yo creo que más tarde, ¿verdad? La voy a subir. Sí, gracias, maestro. Sí, Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias por la buenas clase, maestro.
Cuídense. Buenas noches. Gracias. Adiós, adiós. Bye. Buenas noches, profe. Hasta luego. Adiós.